fundador, ok, fundador de la Sociedad de Debates de Lucas, representante por Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en el 2014, representante de la sociedad civil en la Asamblea General de la OEA en el 2017, participante también del Encuentro Internacional de Políticas de Juventud y Desigualdades de América Latina en 2016, embajador por Venezuela de One Young World, secretario de Asuntos Externos de LUCAP en el año 2014 y asesor en el Centro de Derechos Humanos de la misma institución en el año 2015. Desde el 2016 fue director ejecutivo de Mil y una Ideas para mi país. Entonces, bueno, nada, bienvenido Carlos, y a ustedes jóvenes ciudadanos, escuchen con mucha atención y disfruten la sesión. Gracias, América, y gracias, José, y gracias a todos aquí en Más Ciudadanos por la invitación. Cualquier cosa, si ven que no me escucho bien o algo por el estilo, pues me avisan para estar pendiente. Y nada, sobre todo gracias a ustedes, a las personas que están conectados. Esto es muy raro, el tema del webinar, porque bueno, no nos vemos las caras, no veo a la gente conectada, solo veo ahí en participants que la cantidad de personas que están. Pero bueno, si ustedes están ahí, siéntanse en la libertad como de escribir también en el chat. Por ahí veo, por ejemplo, Roberto Rodríguez que escribe que se escucha perfecto. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho, que hemos visto en diferentes talleres, que es que las personas en el chat colocan el número 1, o sea, pueden poner 111 o etcétera, cuando sientan que como que hace sentido lo que estamos diciendo, ¿no? Y cuando es como una especie de claps, como una especie de aplausos para cuando la gente sienta que estamos diciendo algo que vale la pena aplaudir o que vale la pena como hacer shout out. Entonces, bueno, siéntanse en la libertad de colocar un 1, literal, en el chat cuando haga sentido lo que estamos diciendo, ¿no? Por otra parte, bueno, tratemos de utilizar el chat también para escribir cosas. Yo ahorita les voy a hacer una primera pregunta que me gustaría leer algunos comentarios o tal vez inclusive escuchar a alguna persona, como para no sentir que esto es un monólogo donde yo estoy hablando y nadie está recibiendo la información, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, nuevamente agradecido con ustedes por estar aquí y por tomarse el tiempo para hablar durante una mañana sobre planificación estratégica, que además es un tema muy importante, muy interesante, pero también es un tema muy intenso, ¿no? Y yo creo que el día de hoy, con la presentación que vamos a ver, y vamos a tratar de tomárnoslos con un poquito de soda y tratar de simplemente tener distintas herramientas que nos puedan ayudar a planificarnos mejor de cara a los proyectos. José me comentó que, bueno, que ya ustedes hoy en día están diseñando de alguna u otra manera proyectos para generar impacto, y creo que las herramientas del día de hoy nos van a ayudar, los van a ayudar para eso, ¿ok? Entonces, bueno, como ya dijo América, pues mi trabajo más que todo se basa en la innovación social. He estado durante los últimos 5 o 6 años dedicado a temas de innovación social, desde Mil y una Ideas, Cultura Lírica, la Agencia de Innovación Pública Interamericana y más recientemente desde Ideas Inquietas, pues generando impacto desde la innovación social y desde las juventudes. Y pues la planificación estratégica ha sido un elemento clave en eso, sobre todo en la creación de los proyectos como ese primer paso para, bueno, para salir y para empezar a generar actividades, impactos, proyectos. Es muy importante el tema de la planificación, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es que, bueno, que la planificación no es una camisa de fuerza y no debe ser una camisa de fuerza. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando pues más adelante. Pero nada, para los que pues están por ahí y están pendientes, la primera pregunta antes de arrancar con la presentación sería: ¿qué consideran ustedes que es? Vamos primero con estrategia y luego pasamos con otra pregunta. Pero vamos primero con estrategia. ¿Qué es para ustedes una estrategia en general? En pocas palabras, no hay respuestas correctas o incorrectas. Vamos a ver ahí en el chat de la gente que está conectada qué es una estrategia. Vamos a ver aquí, Carlos Osorio dice: una serie de acciones dirigidas a cumplir un objetivo.
Ok, bastante acotado. Podría, a ver, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia tal vez entre un proceso y una estrategia, ¿no? Porque a lo mejor un proceso también puede ser una serie de acciones dirigidas a cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, cuando hablamos de estrategia, una de las cosas claves que dice Carlos acá es el objetivo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Los objetivos son claves al momento de diseñar una estrategia. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Andrea Valente dice una serie de pasos para lograr una meta, un poco conectado con lo que decía Carlos. De nuevo, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, un, un proceso de una estrategia si hablamos de una serie de pasos para cumplir una meta? Carlos dice, una estrategia es algo planificado, un proceso es algo que forma parte de la rutina. Sí, en efecto, y ojo, bueno, ahorita lo vamos a comentar para seguir leyendo un comentario más. Jegli dice, es una serie de pasos para cumplir o lograr un objetivo específico. Roberto Rodríguez dice, es una serie de planificaciones antes pensadas de accionar un plan. José Guaidó dice, es un arte de proyectar y dirigir las operaciones a ideas. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Porque obviamente, vamos a leer uno último de Luis Méndez, dice, es un conjunto de elementos pensados para marcar la ruta, para el cumplimiento de una meta que conecta directamente con los interlocutores que lo hacen posible. En efecto, un elemento clave que ya mencionaron en los comentarios es el objetivo, es hacia dónde nos dirigimos y la serie de pasos que deben, digamos, establecerse para llegar hasta allá. Y les puedo preguntar también, y pueden colocar en el chat, pero creo que los comentarios van hacia cualquiera de las dos definiciones. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la planificación estratégica? Cuando hablamos de estrategia, sin duda alguna, como lo decían hace un momento en el chat, tenemos un objetivo y de alguna u otra manera diseñamos un plan para poder llegar a ese objetivo. Y una de las cosas que yo he preguntado, hace una pregunta retórica sobre la diferencia entre proceso y estrategia, es que el proceso es parte de la estrategia, ¿no? O sea, el proceso es como digamos, el continente y la estrategia es el contenido. Puedes hacer un proceso estratégico, pero también puedes hacer un proceso de muchas otras formas. Y la particularidad de la estrategia es que lo estás haciendo de manera activamente consciente, que tienes el objetivo y sabes en dónde estás, y eso es el elemento clave, y trazas una línea, y lo vamos a ver ahorita en la presentación, trazas una línea desde dónde estás hasta el objetivo que quieres lograr. Y ahí, más allá de los pasos, ese proceso de abstracción en el cual puedes identificar en dónde estás, que es fundamental, y a dónde quieres llegar, que también es fundamental, ahí es donde puedes establecer claramente ese nexo, ese puente entre ambos elementos, entre ambos estadios de una etapa, o sea, un proyecto, una actividad o lo que sea. Entonces, bueno, voy a compartir rápidamente la pantalla y me confirman que lo están viendo bien. ¿Sí? ¿Se ve? Me confirman, por favor. Uno nunca sabe en Zoom. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que les iba a hacer era, pues, ¿qué es la planificación estratégica? Ya lo estamos viendo. Y una de las cosas claves que mencionaba hace un momento es dónde estamos, ¿ok? Y hacia dónde queremos ir. Cuando hablamos de planificación estratégica, podemos hablar de planificación estratégica para cualquier cosa, ¿ok? Cuando por ejemplo, uno tiene un proyecto personal que quiere desarrollar, no necesariamente estamos hablando de una organización, sí, de una empresa, de un emprendimiento. Podemos estar hablando simplemente de una actividad personal que uno quiere desempeñar, ya sea un viaje, digamos, que uno quiere hacer, ya sea inclusive actividades que uno necesita, por ejemplo, en su casa, hasta cosas tan simples y tan banales como, bueno,
amistades, hacer algo con amigos, un plan, por ejemplo, yo hace como 2 semanas o 3 semanas me fui a Chirimena, que queda al lado de Chirere, a acampar. Y para eso hice una planificación estratégica. No salió tan bien como esperaba, pero hice una planificación estratégica. Y básicamente en eso, digamos, en ir a acampar a Chirere como en crear mil y una ideas, el proceso es el mismo, ¿ok? Que es en dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo conectas ambas cosas, ¿sí? Eh, es algo muy sencillo, pero vamos a ver más adelante sobre todo las herramientas que existen, que ya están en el tapete, que podemos utilizar para generar, para poder llenar ese vacío entre dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Ok? Vale la pena decir, porque creo que en estrategia siempre se dice que cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de estrategia, nace de la estructura militar, desde la filosofía militar castrense. Es la que trae a la mesa la estrategia y la planificación estratégica como herramientas para generar valor, y después de eso se muda al mundo corporativo. Un libro muy famoso de planificación estratégica, por ejemplo, es El arte de la guerra de Sun Tzu, que, bueno, tiene todos los años del mundo. Realmente no tengo en este momento el detalle de en qué año salió, pero habla mucho de planificación estratégica, y si bien está en un contexto bélico, en un contexto de guerra, esas enseñanzas que están allí pueden ser perfectamente extrapolables a cualquier condición, ya sea corporativa, personal, o sea, profesional, personal, de planificación estratégica. Así que les recomiendo, antes de entrar directamente en el contenido, que si les gusta este tema, busquen El arte de la guerra de Sun Tzu, que es muy buen libro para este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, llegando ya al llegadero, cuando hablamos de planificación estratégica, nuevamente hay dos componentes claves que son dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y cuando hablamos de dónde estamos, nos referimos a hacer un análisis situacional, es decir, a identificar lo que está alrededor nuestro y cómo podemos utilizar ese entorno a nuestro favor. Inclusive, si no es, digamos, si no es favorable ese entorno, cómo podemos hacer contención de ese entorno para el objetivo que queremos lograr. Y por otra parte, como ya lo decía, cuando hablamos de dónde queremos estar, estamos hablando precisamente de lo que decía Carlos, de lo que decía la mayoría en los comentarios, objetivos estratégicos. ¿Qué es eso que queremos alcanzar? ¿Cómo, digamos, cuáles son esos elementos que forman parte de nuestros resultados y que, digamos, es la expectativa a la que queremos llegar o que queremos alcanzar? ¿Ok? Y esa pequeña línea que ven entre el análisis situacional y los objetivos estratégicos es la esencia de todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a deconstruir esto. Por ahí coloquen en el chat si están entendiendo, pongan un 1. Si, por ejemplo, ahí Gender Guerra puso un 1, gracias Gender. Pongan un 1 si entendieron esta primera parte. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlas. Brian por ahí puso un 1 también. Por ahí Adrián había puesto el diseño de una ruta o serie de planes, objetivos orientados a cumplir una meta específica. Bueno, buenísimo, ya estuvimos hablando de eso. Gracias, Roberto. Alberto, fin. Entonces, vamos a hablar un poco de el proceso del plan estratégico. ¿Ok? Como yo les decía hace un momento, no tenemos que ver algo como proceso y planificación estratégica como entes separados, sino más bien como continente y contenido. El plan estratégico, para generar una planificación estratégica, pues me disculpan ahí que están haciendo una prueba de sonido aquí. Para hacer una planificación estratégica o sea, es necesario un proceso. ¿Ok? Y precisamente lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se lleva a cabo ese proceso de planificación estratégica. Y lo primero y lo clave que vamos a ver ahorita es lo que organizacionalmente se llama el dossier, que es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestros objetivos como organización, como proyecto. Y
de allí, de ese dossier, es porque es la esencia, es, digamos, el core, el núcleo del proyecto, de la organización, de lo que estamos emprendiendo. Y después de eso, nos enfrentamos a el análisis de lo que decíamos, de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es decir, cuáles son, primero internamente, el FODA. A ver, aquí me voy a detener un momento. ¿Quiénes han escuchado el FODA, DOFA o la matriz FODA, la matriz DOFA en algún momento de sus vidas, ¿no? Como para saber y si, ajá, Brian por ahí dice que él, a ver si hay que leer un poco la audiencia, ¿no? A ver qué tanto hay que explicarla. Por ahí Luis Méndez también, Héctor también, buenísimo, Yeli también, genial. Vamos a ver hoy cómo la matriz se puede utilizar para estrategia, más allá de para el análisis, pero me alegra saber que hay gente que ya la ha visto, porque es una herramienta, digamos, transversal para todo lo que significa emprender proyectos, generar como, sí, una iniciativa de cualquier índole. Y de nuevo me disculpan que están haciendo una prueba de sonido aquí donde estoy. Entonces, bueno, como decía, después de que uno tiene claro su dossier, después de que uno tiene claro cuál es la esencia de lo que uno está emprendiendo, entonces viene ese análisis de, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Ok? Desde mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas, desde lo que me rodea, mi equipo, el proyecto que estoy desempeñando y también qué más está hacia afuera, mis competidores, las fuerzas que juegan dentro de lo que yo quiero desarrollar, que lo vamos a ver con una herramienta que se llama el Diamante de Porter. Y bueno, básicamente con eso es que uno puede crear un modelo de gestión, ¿no? De, bueno, ok, ya entendiendo dónde estoy, ya entendiendo lo que me rodea, puedo yo diseñar un plan para poder llegar a una determinada meta, ¿m? Que son esos indicadores que acompañan nuestros objetivos y que tú dices, bueno, ok, esto es lo que quiero alcanzar, este es el plan que voy a hacer, ¿cómo mido mi resultado? ¿Cómo mido? ¿Cómo puedo evaluar que en efecto estoy llegando digamos, al resultado que estoy esperando? Y si no estoy llegando, ¿cómo puedo, que es el último paso, cómo puedo generar control para modificar cualquier elemento del plan que no esté funcionando, que no esté agregando el valor que estoy esperando? ¿Okay? Entonces, más o menos eso es lo que estamos viendo dentro de un proceso de plan estratégico. Como les dije, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo. Por ahí la gente colocó que sí, que la ha visto. Fuerza, exacto, fortaleza, amenazas, debilidades. Albert, ya lo vamos a ver, Alberto. Ahí hubo una palabra que no era, que hay que cambiarla, pero ya la vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades. Pero bueno, aquí está, ¿no? Cuando nos referimos a una matriz FODA, yo les recomiendo que, bueno, que hagan screenshot de esto si no han visto todavía, captura de pantalla, si no han visto todavía una matriz FODA, porque esta es una máxima de vida. Van a seguir viendo matriz FODA toda su vida. No, digamos, yo creo que mi mamá, mi abuela, etcétera, todo el mundo veía matrifoda en su momento y es una máxima de vida, es básico. Puedes hacer una matrifoda para ti como persona, puedes hacer matrifoda para tu organización, para tus proyectos y es una muy buena manera de evaluar lo que está interno y lo que está externo pasando. ¿Ok? ¿Qué es lo interno? Lo interno son las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? Cuando hablamos de fortalezas y debilidades es algo inherente a nosotros, ya sea como individuos o como proyecto, como organización. ¿Okay? Las fortalezas y las debilidades son elementos que están internos, que son parte de aquel ente que está haciendo la evaluación. ¿Okay? Las fortalezas obviamente son esos elementos que de alguna manera potencian nuestra actividad y que son habilitadores de procesos y de actividades alrededor del ente que está haciendo esta evaluación. Mientras que las debilidades, obviamente, son el contrario, son esos
esos elementos que disminuyen nuestra actividad, que representan una limitación para la actividad que queremos alcanzar o que estamos emprendiendo. De nuevo, lo fundamental aquí es que es interno. Las fortalezas y las debilidades son internas, ¿ok? Mientras que las oportunidades y las amenazas son externas, ¿sí? Son factores externos que también pueden potenciar o pueden habilitar, cuando se trata de oportunidades, mejores resultados, mejor desempeño de una determinada actividad, y las amenazas, por supuesto, también pueden limitar, pueden disminuir ese desempeño, pueden representar un riesgo, un peligro para ese desempeño, pero lo fundamental, vuelvo y repito, es que son externas, ya sea a la persona, a la organización, al proyecto que está siendo evaluado, ¿ok? Entonces, si tuviésemos que ver esto como una moneda, diríamos que una cara en lo interno es fortalezas y debilidades, y otra cara en lo externo es oportunidades y amenazas, ¿sí? Lo interesante de esto, y creo que vamos a verlo con las estrategias, es, digamos, la matriz FODA es básica, pero la matriz estratégica del FODA es algo bien interesante que a mí particularmente me gusta mucho, que es cuando empiezas a conectar, ¿sí? Cuando empiezas a conectar las fortalezas y debilidades con las oportunidades y las amenazas, ¿ok? Cuando empiezas a mezclar esos factores internos de evaluación con esos factores externos de evaluación. Y allí empiezas a generar estrategias, ¿ok? Este es, digamos, una primera sustancia importante de esta conversación, que es las estrategias basadas en una matriz FODA. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si hablamos de fortaleza, vamos primero, vamos a hacer un paso previo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy rápido de matriz FODA. Por ejemplo, estamos hablando de si vamos a empezar un proyecto, por ejemplo, donde estoy hoy en día aquí en las instalaciones de Cusica Studios, si vamos a hacer un proyecto de música, por ejemplo, y estamos evaluando un equipo y digamos cuáles son nuestras fortalezas, digamos que, bueno, tenemos personas que tienen experiencia en la música, además también pues contamos con un buen músculo financiero, tenemos, digamos, facilidades, hemos desarrollado un conocimiento técnico sobre producción, tal y qué sé yo. En debilidades, bueno, podemos decir que tal vez no tenemos tanto tiempo para dedicarle a este proyecto, tenemos que hacerlo como, digamos, on the side, en tiempo alternativo que consigamos. Podemos decir también que tal vez, a ver, alguna otra debilidad a la cual nos podemos enfrentar. Tal vez no tenemos como tan actualizados los instrumentos que vamos a utilizar, no contamos quizás con esa, tal vez con la experiencia de haber tenido otros proyectos de esta naturaleza. En fin, en oportunidades, digamos, fíjense que cuando hablé de fortaleza y debilidad estoy hablando, repito, de algo interno. Mientras que cuando hablamos de oportunidades y amenazas, si hablamos de oportunidades, bueno, tenemos distintas alianzas que pueden ayudarnos a difundir o a ampliar nuestro alcance, nuestro impacto. Digamos que también tenemos ¿cómo se llama esto? Una tendencia de la música que queremos hacer, que está, digamos, pasando en este momento y que está, entre comillas, de moda, y por lo tanto eso nos puede facilitar los procesos que estamos haciendo. Y bueno, más cosas. En amenazas, tal vez vivimos en un contexto como Venezuela en el cual la economía no está fortalecida, tenemos problemas de transporte y de comunicación, y ya. Fíjense que, de nuevo, oportunidades y amenazas externo, algo que no tenemos nosotros control de eso, ¿sí? Es algo que no depende de nosotros, mientras que fortalezas y debilidades sí depende de nosotros. Entonces, cuando hacemos las estrategias basadas en matriz FODA es cuando empezamos a mezclar esos elementos. Entonces, si mezclamos, por ejemplo, una fortaleza con una oportunidad, generamos estrategias ofensivas. Si mezclamos fortalezas con amenazas, generamos estrategias reactivas.
Si mezclamos debilidades con oportunidades, diseñamos estrategias adaptativas, y si mezclamos debilidades con amenazas, establecemos estrategias defensivas. ¿Ok? Vuelvo con el ejemplo del proyecto de música que les estaba comentando. Si tenemos una fortaleza, por ejemplo, que es que contamos con un equipo multidisciplinario de distintas áreas de conocimiento, y tenemos una oportunidad que es que estamos, por ejemplo, lo que les decía, que tenemos como, hay una tendencia hoy en día de la música que queremos hacer. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una estrategia ofensiva? Bueno, que podemos generar sesiones de, digamos, brainstorming o lluvia de ideas, en donde cada uno de los personajes que forma parte de nuestro equipo puede complementar, inclusive puede ser una sesión de lluvia de ideas focalizada en específicamente el género musical al que queremos emprender o que queremos generar actividad. Entonces, gracias a las diferentes perspectivas que tenemos dentro del equipo y gracias a la tendencia que se encuentra hoy en día, teniendo esta variedad de pensamiento y teniendo este elemento de tendencia musical, haciendo la estrategia de una lluvia de ideas focalizada, puede surgir un concepto creativo o un género o digamos, una idea que nos pueda facilitar el hacer un producto que estamos esperando que genere impacto, que se desarrolle, etcétera, etcétera. Mientras que si unimos fortalezas con amenazas, tenemos estrategias reactivas, como ya lo decía hace un momento. Volviendo al ejemplo, si por ejemplo una de nuestras fortalezas es que tenemos un buen músculo financiero, pero una de las amenazas es que estamos en un contexto económico complejo en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tal vez podamos hacer? Crear una estructura legal en otro país, tal vez, para, digamos, que eso no necesariamente nos choque con una estructura legal y administrativa en Venezuela, sino que podemos hacerlo en Colombia, en Estados Unidos, en algún otro lugar que nos permita, de alguna manera, protegernos ante esta amenaza que representa nuestro contexto actual, sin menester, sin perjuicio de que también lo podemos hacer en Venezuela, pero no, eso no sería una estrategia reactiva. ¿Okay? Cuando hablamos de debilidades con oportunidades, hablamos de estrategias adaptativas. Decíamos que tal vez una de las debilidades es que no tenemos tanta experiencia volviendo al ejemplo del proyecto musical, pero una de las oportunidades es que tenemos grandes alianzas. Entonces, ¿cuál sería una estrategia adaptativa? Bueno, pero es precisamente apalancarnos en esas alianzas, invitarlos a participar y tener sesiones one-on-one, uno a uno, con estos aliados que nos puedan dar que nos puedan contar su experiencia y nos puedan ayudar a precisamente conocer el mundo en el que nos estamos metiendo y cómo ellos, desde su experiencia, nos pueden aconsejar para no cometer algunos errores que tal vez ellos cometieron en su momento. ¿Sí? Esa sería una estrategia adaptativa. Y por último, pero no menos importante, las estrategias defensivas es cuando te enfrentas a una debilidad y a una amenaza. Decíamos, por ejemplo, que una de las debilidades, volviendo al tema, por ejemplo, de la experiencia y las amenazas, exacto, de las amenazas, de las debilidades, perdón. Y cuando hablamos de las amenazas, también hablábamos del problema tal vez de los equipos, que no contábamos con equipos tan actualizados, ¿no? Entonces, primero, no tenemos experiencia y segundo, no tenemos equipos actualizados. ¿Cómo te defiendes ante eso? Bueno, por ejemplo, podríamos hacer un plan de contención en donde pensemos o busquemos instrumentos o más que instrumentos, músicos, por ejemplo, que tengan instrumentos y que tengan experiencia, ¿no? Y contratarlos, subcontratarlos. Entonces decimos, bueno, si fino, tenemos un buen equipo y tal, pero no teníamos músicos, tenemos equipos deficientes y además tenemos, ¿cómo se llama? Problemas desde el punto de vista de la experiencia. Bueno, listo, entonces contratamos a un tercero que tenga experiencia, que tenga equipos actualizados y que nos brinde un servicio o un apoyo, ¿sí? Entonces,
de nuevo, este ejemplo fue medio volado o tal vez un pelo fuera de orden, pero agarré como el contexto en el cual me encuentro en este momento, desde cultura lírica. Y bueno, espero que les haya servido como para ejemplificar de lo que estaba hablando. Me disculpen el sonido, vuelvo y repito, me encuentro aquí haciendo como unas pruebas y tal, pero escriban en el chat, por favor, si entendieron este ejemplo, si tuvo sentido. Ricardo colocó, deben extender la fecha de recepción. Ah, bueno, esta es otra cosa. Brian coloca uno que sí entendió, Luis también, buenísimo. Ahí, por favor, si se entendió el ejemplo, coloquen ahí sus unos. Gracias, Roberto, José, Constanza, buenísimo. Ok, vamos a movernos un poco más hacia adelante. Esto no lo vamos a tocar el día de hoy. Y nos vamos a detener aquí en el diamante de Porter. A ver, esta herramienta es una herramienta gerencial. Yo tuve la oportunidad de verla en el MBA y del IESA. Y es una herramienta muy buena, pero hay que saber también utilizarla. Así como la matriz FODA, que ya la vieron, y las estrategias de la matriz FODA, el diamante de Porter funciona para hacer un análisis de las fuerzas competitivas que están alrededor de una actividad, sobre todo comercial. ¿Ok? Se llama diamante de Porter porque está creado por Michael Porter, un gurú de la gerencia, y que nos puede ayudar en distintos momentos para emprender, sobre todo, vuelvo y repito, un proyecto corporativo, no necesariamente puramente económico, puede ser perfectamente de triple impacto, impacto social, económico y ambiental, como es el caso, por ejemplo, de Million Ideas, pero, de nuevo, nos ayuda a evaluar las fuerzas, las 5 fuerzas de Porter también se denominan, que están alrededor de una determinada actividad. Entonces, vamos a verlas. En el centro están los competidores y mejor dicho, la intensidad de esa rivalidad. Hacia, digamos, arriba están los nuevos competidores, los que están entrando. Hacia la derecha están los clientes, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, o pueden, en un proyecto puramente social, se pueden denominar beneficiarios. Hacia abajo están los productos y sus sustitutos, lo que estamos generando, y hacia la izquierda están los proveedores, de dónde estamos sacando nosotros nuestra materia para poder generar este producto o este servicio, que de nuevo hacia abajo con los productos también podrían denominarse como servicios. ¿Ok? Vamos uno por uno. Esta, vuelvo y repito, así como la matriz FODA, esto es una herramienta que nos permite hacer una evaluación de las fuerzas que están alrededor de una determinada actividad. Creo que voy a cambiar el ejemplo de la música porque está un poco forzado y me voy a ir con un proyecto relacionado al tema de reciclaje. ¿Sí? Digamos que yo estoy emprendiendo un proyecto para generar reciclaje digamos que en los océanos. Estamos como empezando un proyecto en donde queremos generar limpieza de los océanos, del material contaminante de nuestros océanos. ¿Okay? Entonces, para eso, primero, en el medio, yo evalúo quiénes están haciendo algo parecido. ¿Sí? Digamos que hay distintas fundaciones. Yo recuerdo que en su momento estaba que si la Fundación La Tortuga, otros que puedan estar haciendo lo mismo. Yo digo, ¿qué tan intensa es esa rivalidad? ¿No? O sea, ¿cómo batallan esos competidores en el mercado? Tal vez el mercado de la limpieza de los océanos es un mercado pequeño, pero si me voy a que ese material contaminante que voy a sacar de ahí lo voy a utilizar para venderlo o para generar algún tipo de beneficio económico, entonces ahí sí, me disculpan que recibí una llamada en este momento. Me disculpan que voy a... Deme un minuto mientras... Ya va, me disculpan un momento que estoy recibiendo una llamada, ya me han llamado 2 veces, y disculpen.
Ok, me confirman que me escuchen y disculpen esa interrupción, pero es que recibí dos llamadas de la misma persona y podía ser Carlos, te algo escuchamos. buenísimo. Tranquilo. Gracias y disculpen. Bueno, como les estaba diciendo, cuando estábamos hablando del proyecto, volviendo al tema del reciclaje y de los océanos, tal vez no hay tantos competidores en el área de la limpieza de los océanos, pero tal vez mi actividad comercial es utilizar ese material que saco de los océanos y venderlo a diferentes sí, recicladoras, etcétera. Tal vez yo no soy la persona que activamente recicla, entonces ahí tengo que ver, ahí tal vez sí hay más competidores en el área del reciclaje, y la pregunta es, bueno, ¿qué tan intenso es esa competencia? ¿No? Y si hay como, aquí lo que se evalúa es cuánto espacio del mercado hay para yo poder entrar, ¿sí? Y si hay un espacio suficiente como para que haya un negocio, ya sea un negocio social o un negocio puramente corporativo o comercial tradicional. Y hacia arriba, el primer punto son los nuevos competidores. ¿Qué tan difícil es entrar a ese mercado? ¿Sí? Entonces, a ver, si hablamos de los océanos y del reciclaje en los océanos, tú dices, bueno, tal vez si yo quiero entrar desde un punto de vista muy local, muy rudimentario, no sea tan difícil, porque bueno, soy yo mismo, con mi equipo, vamos a unas playas y podemos limpiar, o vamos a un determinado sector a través de, ¿cómo se llama esto? Botes, lanchas, etcétera, a limpiar y normal. Pero empiezas a decir, bueno, tal vez yo no cuento con esos equipos, con el medio de transporte para ir a limpiar, tal vez no cuento tampoco con los equipos que necesito para hacer la limpieza per se, no sé exactamente qué se utiliza, pero ahí empiezas a evaluar cuántos nuevos competidores, cuántas organizaciones o empresas o proyectos entran en ese determinado mercado al que quiero entrar y qué tan difícil es entrar, ¿no? Para yo también saber, bueno, si me meto, pues cuán difícil es que entren otros después de mí o mientras yo estoy entrando. Por ejemplo, esto pasa mucho con industrias muy grandes, como por ejemplo la industria de la energía o la industria de las telecomunicaciones, que son industrias tan grandes que es muy difícil entrar, ¿no? Y tienes industrias mucho más fáciles de entrar, como por ejemplo no sé, la agricultura o tal vez la educación, ¿no? Que son mercados en donde puedes entrar mucho más fácil. Luego, en los clientes, evalúas esos clientes o beneficiarios a los que quieres llegarle y sobre todo qué poder tienen ellos dentro de tu actividad. Si ellos determinan tu actividad o si no lo determinan. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los océanos y el reciclaje, fino, a lo mejor yo estoy reciclando esto y luego lo estoy donando a empresas, perdón, lo estoy vendiendo a empresas que generan este reciclaje. ¿Y quién termina siendo mi cliente? Esas empresas que generan ese reciclaje y tienen mucho poder en este caso, porque si ellos no me compran el material que yo reciclo de los océanos, entonces no genero ingresos y por lo tanto no puedo hacer que mi actividad continúe. Entonces tienen un alto poder de negociación, ¿sí? Porque yo dependo a cierto modo de ellos, y si ya yo evalué a los competidores y me di cuenta que hay muchos competidores en el mercado, entonces digo, más todavía tienen poder. A lo mejor, si no hubiese tantos competidores y yo soy uno de los pocos que saca material reciclable de los océanos y se los vendo a estos clientes, entonces a lo mejor su poder baja un poco y el mío aumenta, ¿no? Y esto es fundamental al momento de generar esas conversaciones o esas negociaciones con nuestros clientes y qué tan importantes somos nosotros para esos clientes o esos beneficiarios. Asimismo, los productos y sus sustitutos, si yo digo, yo estoy generando productos de estos materiales reciclables de los océanos, a lo mejor hay muchos sustitutos, a lo mejor hay mucho material reciclable, que se saca de otros lugares, ¿no? De basureros, de otros espacios, otros cuerpos de agua que no son océanos, por ejemplo, etcétera. Y a lo mejor es muy fácil generar productos sustitutos, entonces tal vez yo no
no o tenga que buscar más allá de solamente generar material reciclable de océano, si fuese el caso. Pero esto es importante para saber qué tan esencial es mi producto, ¿no? Qué tan importante es el servicio o el producto que yo estoy brindando a esos beneficiarios, a esos clientes, que me diferencia del resto. Y por último, nuestros proveedores, que son fundamentales al momento de empezar un proyecto o una organización. Y en el caso en concreto que estamos planteando es, bueno, la lancha que nos va a llevar a limpiar estos océanos, las personas o las empresas a las que les compramos los materiales, los instrumentos que utilizamos para reciclar, pues el transporte que lleva ese material reciclado hasta la empresa que lo va a reciclar, etcétera, 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 ¿no? Y también hay, así como los clientes y los beneficiarios, cuánto poder tienen estos proveedores. Y si estos proveedores son esenciales, tal vez son los únicos, tal vez si yo voy a limpiar unas playas determinadas en La Guaira, por decir algo, tal vez hay una sola cooperativa de transporte de lanchas que me puede llevar a hacer ese ejercicio. Entonces tienen mucho poder porque son los únicos y sin ellos yo no puedo desarrollar mi actividad, ¿sí? O a lo mejor no, a lo mejor hay cientos de cooperativas, entonces tienen muy poco poder porque si voy con este el día de hoy y no me gusta, me voy con otro y se acabó. Entonces ahí es importante eso, evaluar qué tanto poder tienen los terceros que me ayudan a llevar a cabo a generar mi producto, y cómo puedo negociar con ellos dependiendo de ese poder que tengan. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí analizamos las 5 fuerzas. Repito que esto es una herramienta que nos puede ayudar a hacer un análisis tanto interno como externo de lo que está alrededor, así como la matriz FODA. El diamante de Porter es una herramienta súper útil, súper buena para poder empezar un proyecto o un emprendimiento, y planificarnos estratégicamente para los objetivos que queremos alcanzar. Ponen por ahí por el chat si entendieron, si les pareció bien. Brian dice que sí, Luis también, por ahí varios unos, Yender también. Si no entienden algo, si algo no quedó claro, por favor, siéntanse en la libertad de colocarlo en el chat. Pero bueno, ya estamos acercándonos ya una vez habiendo visto todo el tema de los análisis, estamos acercándonos al tema de los objetivos, de hacia dónde queremos dirigirnos, cuáles son esos elementos que estamos apuntando como organización, como proyecto, y ahí un elemento clave es el mapa estratégico y lo que vamos a ver más adelante del Balance Scorecard, o el cuadro de mando integral en español, que son herramientas, de nuevo, todo lo que estamos viendo el día de hoy, la matriz FODA, el diamante de Porter, el mapa estratégico y el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral son herramientas que podemos utilizar en mayor o menor medida para nuestros proyectos, para nuestras organizaciones, para nuestros emprendimientos. ¿Okay? Importante cuando hablamos del mapa estratégico y cuando queremos establecer objetivos, que esos objetivos sean SMART, sean objetivos específicos, sean objetivos medibles, sean objetivos alcanzables, sean objetivos relevantes y sean objetivos basados en un tiempo determinado. ¿Okay? Vuelvo y repito, los objetivos deben contar con estos 5 elementos claves para que sean efectivos. 1, que sean objetivos específicos. 2, que sean objetivos medibles. 3, que sean objetivos alcanzables, realistas. 4, que sean objetivos relevantes, importantes para lo que queremos alcanzar. Y 5, que sean objetivos basados en una línea de tiempo definida. ¿Okay? 5 elementos claves fáciles de diseñar. Y cuando hablamos de mapa estratégico, y cuando hablamos también más adelante del cuadro de mando integral, hay perspectivas. Las perspectivas son fundamentales para ver en dónde encuadran cada uno de nuestros objetivos. Nuestra primera perspectiva es la perspectiva financiera o la perspectiva social, que es el núcleo de lo que queremos alcanzar. Si hablamos de un emprendimiento corporativo natural, estamos hablando de una perspectiva financiera. El aumento de nuestro revenue, de nuestro retorno, es, digamos, el objetivo principal de una perspectiva financiera. Pero cuando hablamos de un emprendimiento de corte de triple impacto o sostenible, o un negocio social,
no solamente tenemos el retorno financiero que queremos alcanzar, sino también el retorno social. Entonces, ambas perspectivas son, digamos, la cúspide de lo que estamos buscando como organización, como proyecto, como emprendimiento. En segundo lugar, están los clientes y los beneficiarios. De nuevo, si estamos hablando de un emprendimiento, de una organización, de un proyecto puramente comercial, hablamos de clientes. Esa gente a la que le queremos llegar, que precisamente nos va a generar ese retorno dentro de la perspectiva financiera. Pero si hablamos de un corte social o de un corte sostenible, que a lo mejor incorpora beneficiarios, que también son fundamentales para generar ese retorno social, ese impacto que queremos llegar a alcanzar dentro de nuestra actividad. En tercer lugar, tenemos los procesos internos, que son esa serie de actividades que nos va a poder llevar a generar los determinados productos o servicios para nuestros clientes y beneficiarios, que a su vez van a generar ese retorno financiero o social que queremos alcanzar como organización, como compañía. Y esos son todos los procesos internos que habilitan lo que vamos a hacer. Y por último, pero no menos importante, el aprendizaje y el crecimiento es la cuarta perspectiva, que es cuando hablamos del recurso humano, de nuestro personal, de cómo generamos un know-how, que se dice en inglés, un saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y cómo las personas que están haciendo la actividad para poder, que están haciendo esos procesos internos para generar productos y servicios para nuestros clientes y beneficiarios, para generar ese retorno, cómo están logrando eso, cómo están aprendiendo y creciendo dentro de esta organización, dentro de este proyecto, para lograrlo, ¿sí? Esas son las cuatro perspectivas que hay que tener en cuenta al momento de establecer objetivos, ¿ok? Que además tienen que ser con los 5 elementos que ya dije, que vuelvo y repito: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y basados en una línea de tiempo clara. Ok, me voy a quedar aquí para saber, Carlos, ¿vas a pasar esta presentación? Sí, voy a pasar esta presentación después de terminarla. Estamos más o menos a tiempo, yo creo que como en unos 10 minutos vamos a estar terminando esta presentación, pero sí, después se las voy a compartir y también les voy a dejar mi contacto con José para que cualquier cosa me puedan conseguir a través de mi correo electrónico o en redes sociales y preguntar cualquier duda que tengan, ¿ok? Entonces, hasta ahora, dudas, comentarios, sugerencias, ¿se entiende? Estamos por ver cuadro de mando y plan operativo, que son las últimas dos herramientas que vamos a analizar. Pero quiero saber si estamos entendiendo, si estamos activos. La misma gente es la que está activa, ¿no? O sea, Brian, no sé, puedes explicar de nuevo la última perspectiva. Ya voy para allá. Veo mucha gente conectada, pero hay pocos que son los que interactúan en el chat. Entonces, vamos a activarnos los demás. Quiero ver un nombre que no haya leído antes, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a la última perspectiva que me preguntaba Luisana. La última perspectiva es el aprendizaje y el crecimiento. Son ahí los objetivos que tengan que ver con nuestro personal, con nuestro recurso humano, van a ir situados en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cursos de capacitación, por ejemplo, si estamos hablando del tema del reciclaje, volviendo a ese, o no, vamos a cambiar de ejemplo. Si estamos hablando de una empresa de tecnología, ¿sí? Que, por ejemplo, diseñamos aplicaciones móviles y páginas web, etcétera. ¿Cuál sería un objetivo de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento? Un objetivo, por ejemplo, podría ser una capacitación en SEO, en SEO, que es el Search Engine Optimization, para un tipo de servicio que nosotros brindamos. Entonces, un objetivo es capacitar al personal en Search Engine Optimization en el primer trimestre del año 2022, por poner un ejemplo, ¿no? Ese es un objetivo que tiene que ver con el aprendizaje y el crecimiento, el fortalecimiento de nuestro personal, de nuestro recurso humano, ¿sí? En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de diseñar un protocolo de programación de aplicaciones móviles, estamos hablando de un proceso interno, ¿sí? Porque estamos haciendo un protocolo, es una actividad de la organización que va a permitir generar el servicio o producto que vamos a brindar a un tercero, ¿sí? En cambio, si hablamos de un objetivo de penetrar el mercado, por ejemplo,
colombiano y ganar una cuota de mercado para poderle vender aplicaciones y ¿cómo se llama esto? Páginas web a un determinado sector del mercado colombiano, por decir Bogotá, estamos hablando de la perspectiva de clientes, ¿ok? Y si estamos esperando un retorno de, por decir, no sé, 10%, si estamos hablando de porcentaje, o qué sé yo, $10.000 tal en un año, entonces estamos hablando de la perspectiva financiera, ¿sí? Me situé en un ejemplo puramente económico o corporativo tradicional, pero vale el mismo ejemplo para un proyecto social, de corte social también. Listo, Luisana dijo que ya entendió, buenísimo. Angélica que estaba activa. César por ahí, exacto, nombres nuevos, buenísimo. Ok, vamos a irnos con el cuadro de mando integral, ¿okay? El Balance Scorecard. Esto es una herramienta también gerencial, así como el diamante de Porter y como el mapa estratégico, que tiene teoría para tirar para el techo, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo una breve cápsula, un breve, ¿cómo se llama? Una mini dosis de estas herramientas. Y si les interesa y si les llama la atención, los invito a que busquen, nos escriban por redes sociales o por correo para enviarles más material al respecto, porque no, nos vamos a quedar cortos en todo esto, ¿no? Pero por cada perspectiva, ¿ok? Las perspectivas que ya vimos, por cada perspectiva de esos objetivos se desprenden otros elementos claves que también forman parte de esa planificación estratégica que queremos alcanzar. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una perspectiva financiera y social o clientes y beneficiarios o procesos internos o aprendizaje y crecimiento, hay 4 renglones que son claves al momento de planificarnos estratégicamente. El primero ya lo hicimos en el mapa, que son los objetivos, ¿ok? Digamos que establecimos 3 objetivos, que es un buen número para empezar, 3 objetivos por cada perspectiva, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 objetivos, pero a cada objetivo le vamos a colocar un indicador, una meta y una iniciativa mínimo, ¿no? Podrían ser más, deberían ser más, pero digamos que para un ejemplo estamos estableciendo un indicador, una meta y una iniciativa. Cuando hablamos de un indicador, es un elemento que nos permite medir el resultado o el desempeño de ese objetivo, ¿ok? Cuando hablamos de una meta, es precisamente lo que decían al principio, ese elemento concreto que queremos alcanzar en un tiempo determinado. Y cuando hablamos de una iniciativa, es una actividad concreta que nos va a permitir llevar a cabo esa determinada meta, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Si estamos hablando, no digamos que una perspectiva financiera y social, digamos que estamos hablando de la perspectiva de procesos internos, ¿ok? Y volviendo al punto de el reciclaje y el tema del océano y no sé qué, digamos que nuestro objetivo es hacer jornadas de reciclaje en al menos, no sé, 5 playas de La Guaira, por ejemplo, o 5, sí, digamos, o mejor aún, digamos, vamos a salirnos de La Guaira y vámonos a un archipiélago tal. Digamos que estamos en Choroní, ¿sí? Y estamos buscando 2 islas cercanas a Choroní en donde queremos generar un determinado reciclaje, etc. Eso tendría que ver con un objetivo general. Cuando lo hablamos de procesos internos, digamos que vamos a hacer un curso, vamos a irnos con aprendizaje y crecimiento, que creo que es mucho más fácil de acotar. Vamos a hacer un curso de reciclaje para nuestro personal, porque no podemos mandar a una gente a reciclar si ni siquiera sabe cómo se recicla. Entonces, vamos a hacer un curso, una capacitación en reciclaje de océanos o de cuerpos de agua para nuestro personal, ¿ok? Ese es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es nuestro indicador? Bueno, nuestro indicador clave es cuánto porcentaje de personas terminan el curso, ¿sí? O la cantidad de horas que vamos a destinar para el curso. Tal vez un curso de todo un día, por ejemplo, o es un curso de 2 días. Entonces, cantidad de horas y porcentaje de culminación, o sea, de personas que lo hacen completo, ¿ok? Porque a lo mejor de nuestro personal tenemos, qué sé yo, 15 voluntarios y a lo mejor de esos 15 voluntarios nada más 7
hicieron el curso completo. Entonces, bueno, ahí medimos y decimos, coño, tal vez no es el... Y ahí va la meta. Entonces, en la meta decimos, nosotros estimamos o esperamos que el 75% de nuestros voluntarios complete el curso de reciclaje. ¿Ok? Entonces, si el indicador apunta que solamente el 50% lo completó, entonces nuestra meta tal vez no se cumplió. ¿Sí? Y la iniciativa puede ser una campaña de, ¿cómo se llama esto? De captación de voluntarios para realizar el curso de reciclaje. ¿Sí? Una campaña en redes sociales, en nuestro Instagram o lo que sea. Esa iniciativa nos va a permitir alcanzar la meta, ese indicador nos va a ver si la meta se cumplió o no se cumplió, y por lo tanto, si el objetivo macro también se cumplió. ¿Ok? Dígame si esto se entendió, si este ejemplo les pareció que tiene sentido. Si no, Brian también otra vez, Brian está súper activo. Si la gente tal, si no entendió, como se entendió, dice Luisana también, buenísimo. Luis también, Jesús también, buenísimo. Ok, ya estamos llegando al final, que tiene que ver con la gestión de proyectos. Vamos a hacer un recuento aquí breve. Decíamos, ¿qué es planificación estratégica? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y ese puente entre dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y cómo lo completo. ¿Okay? Y para completarlo necesito evaluarme internamente y necesito evaluar lo que me rodea. ¿Ok? Y para evaluar lo que soy internamente como proyecto, como organización, como individuo y lo que está alrededor, tengo dos herramientas, bueno, tengo muchísimas herramientas, pero particularmente estamos aquí hoy brindando dos, que son la matriz FODA y sus determinadas estrategias que se generan a partir de la matriz, y el diamante de Porter, que evalúa las fuerzas que están alrededor mío. ¿Okay? Y a mí mismo. Y luego de que me evalúo, entonces puedo establecer objetivos a través del mapa estratégico, de las perspectivas que debo tener en cuenta al momento de emprender un proyecto o una actividad, y al mismo tiempo el cuadro de mando integral donde, digamos, desmenuzo esos objetivos en elementos claves como indicadores, metas y iniciativas que me permiten hacer mucho más real y tangible esos objetivos. ¿Sí? Hasta aquí, bien, correcto. Cuando ya estamos todo esto claro, cuando ya se hizo todo ese ejercicio, que yo lo acabo de contar en 49 minutos, pero que en realidad eso dura meses en hacerse, entonces podemos bajar eso a la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Es que la gente suele irse primero a la gestión de proyectos y no hace todo este trabajo previo que les acabo de decir. Y este trabajo previo es fundamental y la gente no le da el valor que se necesita. Porque después entonces uno está perdido, pero también cuando uno hace lo anterior, no le ve como el queso a la tostada, porque esto que vamos a ver ahorita, que es la gestión de proyectos, es cuando ya tú dices, listo, esto es lo que es. O sea, buenísimo, esto es lo que yo estaba esperando. Claro, es lo que estabas esperando, pero si no haces todo lo anterior, esta gestión de proyectos no va a ser efectiva. Porque no vas a poder, no vas a entender el núcleo de lo que significa planificarte estratégicamente. Porque lo anterior es lo que te permite adaptarte ante diferentes circunstancias, es lo que te permite revisar toda la actividad que está alrededor tuyo y lo que te permite satisfactoriamente cumplir con el objetivo que estás buscando. ¿Okay? Pero bueno, aquí hay una serie de herramientas que no me voy a detener a ver, pero sí me voy a detener aquí, en un plan operativo. El plan operativo es el resultado final, digamos, de una planificación estratégica de una organización, ya sea puramente comercial o social o de cualquier índole. ¿Qué cosas son claves en el plan operativo? Bueno, primero, ¿qué programa o qué elemento clave de tu organización estás? Por ejemplo, si estamos hablando de una actividad de Más Ciudadanos, digamos que los premios que hace Más Ciudadanos, por ejemplo, todos los años, digamos que estamos hablando del programa es los premios Más Ciudadanos. El objetivo es tal, no sé, premiar a tantos individuos en este año, no sé qué. ¿Quién es el responsable? Bueno, la persona tal XY Pepito Pérez. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, cantidad de nominados, cantidad de votos, lo que sea. ¿Cuál es el presupuesto para eso? Tanto. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Y cuáles son esas metas que hemos cumplido. Fíjense que de todo lo que ya hemos venido haciendo, el plan operativo, de alguna manera, nos vaciamos esa información en el plan operativo y hay ciertas otras cosas
que se terminan de llenar. Y un último punto importante es la fecha, ¿no? Cuándo empieza esto y cuándo termina. Y eso se baja a como que la especificidad del plan operativo, en donde está, bueno, cuál es el nombre del programa, quién es el líder, cuáles son las observaciones, cuál es el objetivo que estamos alcanzando, cuándo comienza, cuándo termina, qué tan importante, esto de semáforo se refiere a qué tan importante es, ¿no? Si es alta importancia, es clave, es primordial, es una prioridad o no. ¿Cuál es la actividad? Una breve descripción, un responsable, unos indicadores, qué recursos, con qué recursos contamos, quiénes son nuestros aliados, de nuevo, qué riesgos y qué metas estamos buscando alcanzar. ¿Okay? De nuevo, y como lo preguntaban en el chat, esta información la vamos a, o sea, esta presentación la vamos a compartir, inclusive si necesitan como que estas plantillas, perfectamente las pueden utilizar, pero lo importante es que el plan operativo nos permite tener un control, ¿no? Este es el control, literalmente es el mecanismo de seguimiento, de evaluación, de control, bueno, aquí está todo vaciado, entonces ahora podemos hacer seguimiento, nos podemos reunir semanalmente o cada 2 semanas o cada mes para evaluar si de lo que está aquí planteado se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y si no se está cumpliendo, cómo ajustamos en un momento determinado. ¿Okay? Bueno, aquí no me voy a detener, como ya les dije, las actividades, la duración, los responsables, cuánto avanzado, cuál es el costo o cuánto se ha ejecutado. De nuevo, no me voy a detener ahí. Y bueno, voy a cerrar ya esta presentación diciendo esta frase de Lewis Carroll que dice: si no sabes a dónde vas, no importa el camino que elijas. Y un poco habla de todo lo que estábamos viendo hasta este momento, que es, bueno, muy chévere que quieras emprender, que quieras hacer una organización, un proyecto, un negocio, lo que sea, pero si realmente no sabes cuál es el objetivo que quieres alcanzar, y más allá de saberlo, si no lo deconstruyes en algo que te permita satisfactoriamente saber si estás llegando o no estás llegando allá, entonces realmente estás tirando dardos al vacío, ¿no? O sea, no estás cumpliendo con un objetivo clave, no estás tangibilizando tu pasión o la intención que tienes de cumplir una un determinado sueño, una intención de emprender, de generar un proyecto, etc. Entonces, bueno, para recapitular y para ir cerrando, y los invito a que si tienen alguna pregunta la vayan colocando en el chat. Planificación estratégica viene de los militares, viene de la institución castrense, también de las guerras, de lo bélico, de cómo podemos organizarnos en ese caso para ganar una determinada guerra o una determinada batalla, etc. Y es, como yo lo decían, esa serie de pasos que debemos cumplir, pero entendiendo dónde estamos y qué queremos alcanzar y cómo conectamos ambas cosas, ¿sí? Y para conectarlas tenemos que analizarnos internamente, tenemos que saber nuestros recursos con los que contamos y qué es lo que nos rodea, ¿okay? Tanto lo positivo como lo negativo. Y una vez que entendamos eso, entonces podemos empezar a establecer esos objetivos que queremos alcanzar y cómo podemos lograrlos. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a permitir monitorear si lo estamos logrando o no lo estamos logrando? Como los indicadores, como las metas, como las iniciativas, como todo lo que vimos anteriormente. ¿Okay? Y para eso tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar en mayor o menor medida cuando queramos, que son la matriz FODA y sus respectivas estrategias, el diamante de Porter y las fuerzas competitivas, el mapa estratégico con sus determinadas perspectivas y los objetivos que establecemos por cada perspectiva, el cuadro de mando integral y, digamos, la especificidad de los objetivos en términos de indicadores, metas e iniciativas, y por último, el plan operativo, que es, bueno, los detalles de las responsabilidades, los tiempos y la minuciosidad de cada uno de nuestros objetivos y de nuestra visión, de nuestra actividad. ¿Okay? Entonces, bueno,
básicamente de eso se trata. De nuevo, como yo le dije a José, esto es una cápsula, ¿ok? Es una pequeña dosis, iban a ser 45 minutos, terminaron siendo más o menos como 50 minutos, de lo que significa la planificación estratégica, pero esto es un mundo, digamos, que hay maestrías, cursos, carreras, etcétera, dedicadas únicamente a la planificación estratégica. Entonces, si les interesa este tema, los invito a que persigan mucha más información al respecto en Internet, en YouTube, en cualquier otro lugar, o que me escriban, ya sea por mi correo electrónico o por mis redes sociales, @carlosvargas93, y para seguir la conversación y seguir pues, conversando al respecto. Voy a responder esta última pregunta de César y con eso cerramos. César pregunta, ¿la medición de la evaluación debe ser cuantificable? Mira, hay dos tipos de indicadores, ¿no? Como en la teoría, que son cualitativos y cuantitativos. Puede ser de cantidad o puede ser de calidad, cualquiera de las dos. Si estamos hablando de cantidad, por ejemplo, si estamos haciendo un curso, un programa de formación, cantidad es, bueno, cuántos participantes asistieron al curso, ¿sí? Pero calidad es cuántos participantes sintieron que el curso les fue útil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé. Queremos 100 participantes. Es la cantidad. Pero queremos que de esos 100 participantes, el 75% considere que les fue útil el curso. Entonces ahí estamos hablando de calidad. Entonces, a lo mejor podemos tener mucha cantidad, podemos tener 500 participantes en el curso, pero a lo mejor levantamos una encuesta y solamente, no sé, 20 dijeron que el curso les fue útil. Entonces, coño, no estamos logrando el objetivo, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos, dependiendo de tu actividad, dependiendo de tu objetivo, puedes tener indicadores cualitativos o cuantitativos, o ambos, ¿sí? Lo mejor es tener como una mixtura, pero depende, pues. Exacto, lo que decía Gela, creo que depende del proyecto que se esté gestionando, tal cual. ¿Okay? Entonces, bueno, de nuevo, disculpen el retraso. Gracias por la invitación, gracias a José, gracias a América, gracias a ustedes, sobre todo todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Disculpen los sonidos de fondo. Ahora uno está también como en el mundo de la música, entonces pasa esto también. Pero bueno, nada, les mando un gran abrazo. Estoy feliz de haber estado aquí el día de hoy con ustedes. De nuevo me pueden seguir en @carlosvargas93. Y nada, sigan haciendo ciudadanía, que es tan importante en el contexto en el que vivimos, y para lo que sea, pues estoy a la orden siempre, ¿ok? Un abrazo, cuídense. Gracias, Carlitos, un honor tenerte con nosotros siempre. Muchas gracias, Carlos, en verdad. Gracias por todo y a ustedes, jóvenes ciudadanos, muchas gracias por quedarse con nosotros, por ser tan interactivos durante la clase y bueno, creo que ya todos los anuncios se los